Buenas noches, buenas tardes amigos y amigas, hermanos en Jesús. Vamos a celebrar la Eucaristía, la Santa Misa del tercer domingo de Pascua, en esta cuarentena, en este contexto tan particular de cuarentena, pero en una distinta circunstancia, pero con la misma fe y el mismo amor. Aclame al Señor toda la tierra, canten la gloria de su nombre, aleluya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y en este tercer domingo de Pascua, les quiero desear, queridos hermanos y hermanas, que Dios los llene de alegría y de paz en la fe, y que el Espíritu Santo esté constantemente con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, en el tiempo en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, confesemos nuestra necesidad de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Vamos en un momento de profunda oración, en un momento de profunda oración, hagamos en silencio la confesión de nuestros pecados. Y pidámosle perdón a Jesús. Pidámosle también perdón a Jesús por nuestros pecados, pero también pidámosle al Señor Jesús que nos sane la debilidad de pecar. El padre Darío Betancur habla mucho de esto, de la debilidad de pecar, o sea, cuáles son las heridas, cuáles son las cosas que por ahí nos llevan a ser caprichosos, a ser enojadizos, a ser envidiosos, a actuar malintencionadamente. Pidámosle a Jesús que la sane en este día. A ser rencorosos, a actuar a través del rencor. Pidámosle a Jesús perdón por nuestros rencores, pero también pidámosle que sane la raíz de nuestros rencores por la gracia sanadora del sacramento de la reconciliación. Y ahora vamos a responder a cada invocación. Señor, ten piedad. Oh Cristo, ten piedad según corresponda. Tú que al resucitar renuevas todas las cosas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a transformar el mundo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que harás participar a todo el universo de la gloria de la resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios misericordioso, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y envió al Espíritu Santo para la remisión de los pecados, les conceda por el ministerio de la Santa Iglesia el perdón y la paz, y yo los absuelvo de sus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, y vamos a pedir en un momento de silencio, vamos a dejar un momento de silencio para pedir las intenciones de esta misa, pero yo quiero poner como intención principal quiero poner que se termine pronto esta pandemia del coronavirus, que podamos volver a la normalidad o a algo mejor, que podamos aprender rápido lo que esto tiene para enseñarnos y que podamos mantener viva la esperanza. Y yo personalmente también quiero pedir por el eterno descanso de Ricardo, mi abuelo, que el 22 de abril pasado habría cumplido años. También quiero pedir para que por el eterno descanso de nuestro Horacio y por todas las y en acción de gracias por el aniversario de Graciela y Bocha de nuestra comunidad y por la salud y la felicidad de todos nosotros, de nuestras familias y bueno, y de todo el mundo. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se alegre siempre por la nueva vida recibida, para que con el gozo de los hijos aguarde con firme esperanza el día de la resurrección final. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a leer las lecturas. Me voy a buscar una sillita para no estar parado todo el tiempo. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: Hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen. A ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: veía sin cesar al Señor delante de mí, porque él está a mi derecha para que yo no vacile.
Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo, ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Respondemos al Salmo, aleluya, aleluya. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Aleluya. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Aleluya. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Aleluya. Vamos a leer la segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, ya que ustedes llaman Padre a aquel que sin hacer acepción de personas juzga a cada uno según sus obras, vivan en el temor mientras están de paso en este mundo. Ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes. Por él ustedes creen en Dios, que lo ha resucitado y lo ha glorificado, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, Señor Jesús, explícanos las Escrituras. Haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino?
Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa? Les preguntó Jesús. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron, nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días en que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y que las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Dice una canción de Marilina Ross, una famosa cantante argentina: aunque no lo veamos, el sol siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Y bueno, y tenemos acá un episodio particular, porque cuenta que 2 de los discípulos iban a Emaús, y se encuentran con Jesús, y uno se pregunta, y Jesús les sale al paso y camina con ellos, y uno se pregunta cómo es que no lo reconocen, porque aunque sabía que había muerto, si habían convivido, si eran discípulos, si habían sido discípulos en su vida, era porque habían estado con él y porque físicamente lo conocían. Y claro, resulta que Jesús, como les había explicado en el Evangelio del domingo pasado, resulta que Jesús tenía un cuerpo glorificado, o sea, el cuerpo con el que había resucitado no era el mismo cuerpo
con el que había tenido antes de morir. Pero Jesús estaba con ellos. No lo reconocían físicamente, pero Él estaba con ellos. No lo reconocían, pero estaba con ellos. Pero además, había otra razón por la cual no lo reconocían. Y era que estos discípulos estaban tristes, estaban doloridos, estaban frustrados, estaban heridos, estaban decepcionados y sentían una profunda sensación de abandono. Sentían una profunda sensación de frustración, de fracaso, porque de pronto un profeta llamado Jesús el Nazareno, entre los cuales ellos habían tenido una gran expectativa, porque había entre los discípulos gente que creía que la liberación que Jesús iba a traer era que iba a ser una especie de revolución. Creían que era eso, creía que la revolución que Jesús iba a hacer era una especie de revolución social que expulsara a los romanos de Israel y que les devolviera la independencia y la justicia. Y resulta que además de no ser así, encima lo mataron. Entonces esa tristeza, esa gran depresión, ese gran dolor, y encima ver que lo habían matado sin que se produjera ese cambio que ellos esperaban, les había traído una tristeza grande, y por eso hablaban por lo bajito y andaban, como decimos comúnmente, con la capota baja, o sea, con la tristeza, con una tristeza profunda. ¿Y qué hace Jesús? ¿O qué no hace Jesús? ¿Qué no hace Jesús? Jesús no cambia su cuerpo para decirles, miren, acá estoy, porque podría haber hecho algo espectacular. Jesús tampoco les explica que había cambiado de cuerpo, que era Él, pero que había cambiado de cuerpo. Dice, ¿cómo? Dice, no sabían que lo importante era que Jesús tenía que morir, que resucitar. Y dice que les explica la palabra de Dios. Les explica la palabra de Dios desde Moisés en adelante, desde todo el relato del Éxodo en adelante, y cómo en Jesús se había cumplido toda la Escritura. Y por último, cuando se está por ir, le dicen, bueno, quédate con nosotros, ya se va a hacer de noche, quédate con nosotros, no te vayas, el camino está peligroso. ¿Y qué hace Jesús cuando se sienta a la mesa? Toma el pan, lo parte, lo bendice y lo parte, y ahí lo reconoce. Y ahí lo reconoce. Cuántas cosas, qué significativo que es este Evangelio. Qué profundidad que tiene este Evangelio. Este Evangelio que también puede leerse en la misa de la tarde. Yo lo he predicado cuando he celebrado, alguna vez cuando celebré la misa del propio domingo de Pascua.
estamos en una época en donde estamos medio como los discípulos de Emaús. Andamos medio como los discípulos de Emaús, porque estamos en una incertidumbre por esta pandemia, estamos encerrados en nuestras casas y por ahí algunos están lejos de sus seres queridos más profundos, más cercanos, otros estamos cerca de nuestros seres queridos más cercanos, pero estamos lejos de nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, yo extraño mucho los domingos de misa nuestros, o por ejemplo, yo en mi caso estoy lejos de mi casa, o sea, si bien estoy feliz acá en la casa de mis viejos, estoy muy bien, pero bueno, estoy lejos de mi casa, o algunos están lejos de sus hijos, otros están pasando necesidades económicas a raíz de que no se está trabajando, de que hay sectores que no están produciendo. Y esto nos tiene a veces en una tristeza medio grande. Y estamos como los discípulos de Emaús, preguntando, ¿y qué pasó con Jesús? Y Jesús, a pesar de la tristeza y la decepción de ellos, Jesús está resucitado, vivo y caminando hacia su lado. A su lado. Jesús está con ellos y se queda con ellos. Es cierto que estamos en una situación fea. Es cierto que estamos en una situación de pandemia. Es cierto que estamos en una situación que no es agradable. Pero también es cierto, tan cierto como la pandemia, es cierto que estamos en Pascua. Estamos en Pascua. Es cierto, es verdad que Jesús resucitó. Es verdad que Jesús está vivo. Es verdad que Jesús camina a nuestro lado, nos alimenta y se sienta a nuestra mesa con nosotros. Eso también es verdad. Que la noche sea oscura no quiere decir que no vaya a amanecer. Por muchas cosas feas que haya pasado en un día o en una noche, sabemos que el sol a la mañana sale, y eso no hay coronavirus, ni diablo, ni nada que pueda con el hecho de que amanece. De hecho, en algún momento, en algún lugar del mundo, en este momento, está amaneciendo. En algún lugar del mundo hay una oportunidad de un nuevo día. Porque es como dice la canción a la que refería, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Y podemos traducirlo, aunque no lo veamos, Jesús siempre está. Y se queda con nosotros. Está con nosotros. Y está vivo, está resucitado y no muere más. Que estemos pasando una adversidad, que estemos caminando en la incertidumbre como los discípulos de Emaús, que estemos caminando en la tristeza como los discípulos de Emaús, no quiere decir que Jesús no esté con nosotros. Al contrario, Jesús está con nosotros, está acompañándonos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que saber sentir, notar esa presencia. Fíjense, no lo vieron físicamente los discípulos de Emaús. Los reconocieron por signos y sin embargo van y le dicen, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón.
ellos sin haberlo visto como ellos esperaban verlo, terminaron dándose cuenta de que estaba, y con una convicción tremenda fueron a decirle a los 11 apóstoles, bueno, obviamente que Judas había muerto ya y todavía no había sido reemplazado. Fueron a decirle con la misma convicción que si lo hubieran visto que Jesús había resucitado, que era verdad que Jesús resucitó. Aunque no lo veamos, Jesús siempre está. Hay que saberlo notar. No va a estar. Lo que pasa es que a veces ponemos muchas expectativas. Generalmente, y esto lo dicen mucho los psicólogos, generalmente a nosotros nos decepcionamos cuando las expectativas de algo o de alguien no se cumplen. Pero por ahí, que nuestras expectativas, lo que esperábamos de algo o de alguien, no se cumpla, no quiere decir que no vayamos lo mismo a recibir algo bueno, aunque sea un aprendizaje. Y en este caso nos damos cuenta de que Jesús está, aunque estemos tristes, aunque estemos bajoneados, aunque nos sintamos mal con esta situación, porque el coronavirus es cierto, pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que Él venció a la muerte es también una verdad de fe. A otro lado. Y que está presente. Y veamos cómo. Así que la primera idea es tener esa fe. Que Dios nos dé alegría, pero no alegría porque estemos encerrados. Nadie puede estar alegre por eso. Alegría de que Jesús está. ¿Cómo les cambió el ánimo a estos discípulos de Emaús? Y recuerden que el hecho de saber que Jesús había estado con él. Ellos no estaban en una situación fácil. Recuerden que los cristianos eran perseguidos y los estaban buscando para matarlos. Su alegría no consistía en eso. Su alegría consistió en que descubrieron que Jesús estaba con ellos a pesar de todo. Y esa es la alegría que Jesús nos pide hoy. Y que no es una alegría de forzar un estado de ánimo. O sea, no es que yo me voy a obligar a estar contento si no tengo ganas de estar contento. No. Jesús me invita a esta alegría. No tiene que ser algo forzado. Esta alegría surge de saber que Jesús está conmigo. Y cuando hablo de saber que Jesús está conmigo, de percibir que está presente, es a través de qué está presente Jesús. A través de qué está presente. Y dice, ¿no era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Y con esto me refiero, miren, la palabra de Jesús. Primera forma de presencia de Jesús, su palabra. Su palabra. Acá, leyendo la Biblia, especialmente el Evangelio, leyendo el Evangelio del día, si se puede hacer
un curso de Biblia mejor, pero sobre todo leyendo su palabra. Acá habla Jesús, preferentemente el Evangelio. Miren, con leer o escuchar, aunque sea, vieron, hoy en internet hay un montón de cosas. Vos pones Evangelio del día en Google y tenés un montón de páginas católicas que tienen un montón de citas bíblicas que te pueden ayudar a escuchar a Jesús en su palabra. Por lo general, yo recomiendo empezar por el Evangelio y por el del día. El Evangelio del día comentado por algún sacerdote, por alguien que esté capacitado para explicarlo. Yo recomiendo empezar por ahí, pero es importante acostumbrarse a leer la palabra de Dios. Por lo menos el Evangelio del día. Y cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, especialmente el Evangelio, Jesús está presente, como se les hizo presente a los discípulos de Emaús. Y dice los discípulos de Emaús: ¿no ardía acaso nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? O sea, cuentan los discípulos que cuando Jesús les hablaba, su corazón ardía. O sea, el Espíritu Jesús les estaba explicando el Evangelio, pero su corazón ardía. O sea, ¿qué era eso? Era el Espíritu Santo que les estaba mostrando a través de esa palabra, el Espíritu Santo estaba mostrando, porque lo estaban sintiendo, que era Jesús mismo el que hablaba y que en la palabra de Dios Jesús está presente. ¿Está? Y después dice que, o sea, primera forma de presencia de Dios, una de las formas de presencia de Dios, la palabra de Dios. Y después Jesús dice que cuando se sienta a comer con ellos, ¿qué hace? Toma el pan y lo parte. ¿Qué hace? Le celebra la misa, le celebra la Eucaristía. Tiene el mismo gesto que tuvo con sus apóstoles en la última cena. Y para la tradición católica, después de que se consagra el pan y el vino, el pan deja de ser pan, el vino deja de ser vino y se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La presencia real de Jesús en la Eucaristía. Para nosotros los de tradición católica, tanto para el caso de los católicos romanos como para los católicos antiguos, que sería el caso de nuestra iglesia, como de alguna manera los anglicanos también, para los anglicanos, para los ortodoxos, incluso para los luteranos más tradicionalistas, en el pan y el vino consagrado están verdaderamente presentes Jesucristo, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces, la otra presencia de Jesús, la Eucaristía. Por eso es tan importante ir a misa. Por eso es tan importante adorar el Santísimo Sacramento. Porque en esa presencia Jesús está presente. Jesús está verdaderamente presente. Algunos hermanos a quienes dicen que es simbólico, que el pan y el vino solamente significan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Yo a eso los respeto, porque cada hermano tiene derecho a creer, porque estos hermanos tienen derecho a creer lo que ellos consideran, pero nosotros creemos que realmente la presencia de Jesús en la Eucaristía es una presencia real. O sea, y no es simbólica, es real. Entonces Jesús también está presente. Cada vez que en la misa se consagran el pan y el vino, Jesucristo mismo es el que está en el altar. No es un símbolo que significa Jesús, es el mismo Jesucristo. O sea, y en cada sagrario de cada iglesia está guardadito Jesús y está Jesús. No tenemos idea de la maravilla. Pero nosotros estamos como los discípulos de Maús. Jesús pasa a nuestro lado y nosotros no lo sabemos ver porque estamos metidos en nuestras cosas. Y no hay que juzgar mal al que está triste ni al que está deprimido. Por supuesto que no hay que juzgarlo. Es más, a veces nos podemos permitir, pero es bueno. Claro que sí, que son estados normales del ser humano, y más en situaciones como esta. Es entendible que estemos tristes y deprimidos. Es difícil conservar un buen ánimo en una situación como la que estamos. No es fácil para nada. Hagan de cuenta que... Pero bueno, lo importante es saber que Jesús está con nosotros. En la palabra, en la Eucaristía, en la reunión de los hermanos que se juntan en su nombre. Porque ellos dos, fíjense que los discípulos de Maús también están entre ellos hablando de Jesús. ¿Y qué pasa? Están entre ellos y Jesús se hace presente. O sea, y él había dicho que cuando dos o tres estén reunidos en su nombre, él estará allí. Miren cuánta presencia de Jesús. Cuánta presencia de Jesús que tenemos a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Y incluso dice, en otro momento dice, cuando ores, enciérrate en tu cuarto y tu Padre que esté en lo secreto te escuchará. O sea que en nuestra oración personal, en nuestra intimidad con Dios, también está Jesús. Miren cuánta presencia de Jesús, con solo llamarlo. El otro día me llamaba la atención, estaba viendo un programa de televisión y estaba Darío Pilato, el de Casados con Hijos, el que hace de Coqui en Casado con Hijos, que ahora vuelve, y estaba escuchando una entrevista de Telefe, y estaba escuchando y le preguntaron, él es muy evangélico, él es muy creyente, y le preguntaron, ¿qué haces cuando estás deprimido, cuando estás bajoneado? Y él, sin pelos en la lengua y sin ninguna vergüenza de hablar de Jesús, dijo, ponerme de rodillas y orar. Ponerme de rodillas y orar. O sea, más buscar la presencia de Jesús. ¡Cuánta fe! ¡Cuánta fe! Y por supuesto en el hermano necesitado. Pero para poder ir a ayudar al hermano necesitado, también tenemos que saber que Jesús está con nosotros. En la caridad que hacemos, en la solidaridad con el hermano que sufre, en el otro está Jesús. Entonces, qué bueno saber que en todas esas cosas, aunque no lo veamos, Jesús está. Que es cierto, nos tenemos que comprender y mimar a nosotros mismos en una situación como esta, pero no olvidarnos que Jesús está. Que Jesús está presente. Que
Creo que el aprendizaje que nos deja esta lectura de hoy es que a pesar del momento difícil, Jesús está. Que Jesús sí venció a la muerte y que Jesús está presente en su palabra, que Jesús está presente en la Eucaristía, que Jesús está presente en la oración. Y que cuando nos sintamos un poco deprimidos o bajoneados, recurramos a esos recursos, a la oración, a la lectura del Evangelio del día, a la participación en la misa, al rosario, a la adoración eucarística, a todo lo que sea presencia de Jesús. Que sepamos que Él está con nosotros. Que pidámosle que, al igual que los discípulos de Emaús, cuando leamos la Escritura nos arda el corazón. Pidámosle que cuando veamos la Eucaristía lo reconozcamos, veamos que Él está presente, porque es así. Y pidamos que, como dicen los discípulos de Emaús, quédate con nosotros, Señor. No deje que la noche nos sorprenda sin ti. Ya sabemos que va a venir la noche, pero queremos estar contigo en esta noche. No tenemos miedo, no tenemos tristeza, no tenemos miedo y no tenemos tristeza, porque estamos contigo. ¿Sí? Quédate con nosotros, Jesús. Pidámosle eso como los discípulos de Emaús. Cuando nos sintamos solos, tristes, hagamos esto. Recordemos, pidámosle al Espíritu Santo que Jesús está, la presencia de Jesús entre nosotros. Que no nos olvidemos que Jesús está entre nosotros. Porque aunque no lo veamos, Él siempre está. Cerremos los ojos, vamos a orar. Señor Jesús, te entrego mi estado de ánimo, te lo ofrezco, te entrego esta situación que estoy viviendo. Te pido que te quedes conmigo, como lo hiciste con los discípulos de Emaús. Te pido que me regales tu presencia en esta noche, en este día, en esta tarde. Te pido la capacidad de saber tu presencia. Te pido que me alimentes con tu palabra, con tu pan, con la oración. Te pido el Espíritu Santo para que me haga arder el corazón. Te pido que me des la alegría de saber que estás vivo, Señor. Que estás vivo. Y que eres más fuerte que toda adversidad. Y que eres más fuerte que todo que todos mis problemas, Señor. Te alabo y te bendigo. Te lo pido por las llagas. Te lo pido por tu sangre preciosa. Te lo pido por la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen. Amén. Amén y aleluya. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bueno, y vamos a hacer nuestra oración universal respondiendo a cada intención. Te lo pedimos, Señor. Señor, te pedimos por todas las iglesias para que sepan atender adecuadamente y dentro de sus posibilidades a sus fieles en este contexto de pandemia. Oremos, te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por las autoridades de nuestro país y por todas las autoridades civiles, sanitarias, para que manejen adecuadamente las políticas respecto al trato con esta pandemia, respetando siempre la dignidad del ser humano, la justicia social, el bien común. Oremos al Señor, te lo pedimos, Señor. Te pedimos por los médicos, las enfermeras, todo el personal que está trabajando, médico y no médico, que está trabajando en la salud por el coronavirus y por todas las personas que no pueden hacer completamente la cuarentena para que puedan trabajar y llegar sanos y salvos. Oremos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por la gente que está en su casa deprimida o sola, para que Jesús le haga sentir su presencia. Oremos, te lo pedimos, Señor. Y oremos también por todas las intenciones particulares que tengamos, por el fin de la pandemia, por la salvación de las almas de los que han muerto y que por fin se encuentre la vacuna y la cura para este virus. Oremos al Señor, te lo pedimos, Señor. Padre Yahvé, Señor Jesús, Padre, te pedimos que concedas estas intenciones que con fe te pedimos, tú que vives por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos las ofrendas del pan y del vino. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan y este vino, frutos de la tierra, de la vid y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida eterna y cáliz de perpetua salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia, desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Te damos gracias, Padre, porque tú eres el Dios que nos da la vida y quieres que gocemos de la felicidad eterna. Tú has resucitado a Jesucristo, el primero entre todos, y le has dado una vida nueva. A nosotros nos has prometido lo mismo, una vida que no acaba, sin penas y sin dolores. Por eso, Padre, estamos contentos y te damos gracias. Nos unimos a todos los que creen en ti y con los ángeles y los santos te cantamos con gozo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo.
llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Señor, tú eres santo, tú eres siempre bueno con nosotros y misericordioso con todos. Te damos gracias sobre todo por tu Hijo Jesucristo. Él nos anunció la vida que viviremos junto a ti en la luz y en la eternidad. Nos enseñó también el camino de esa vida, camino de amor que Él recordó primero. Él nos reúne ahora en torno a esta mesa porque quiere que nosotros hagamos lo mismo que Él hizo en la última cena. Padre bueno, envía tu Espíritu para santificar este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Porque Jesús, antes de morir por nosotros, mientras estaba cenando por última vez con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias de nuevo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Cualquier intención de sanación que le quieran pedir a Jesús, aprovechenla para pedir ahora. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, estamos reunidos en tu presencia y recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo sacrificio que Él mismo entregó a la Iglesia, celebramos su muerte y su resurrección. Padre Santo que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros junto con tu Hijo querido. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Él vive junto a ti siempre y está también con nosotros. Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo, y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor, no habrá pecado ni dominará la muerte, nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. Padre Santo, tú nos has llamado a esta mesa para que con alegría comamos el cuerpo de tu Hijo. Haz que este pan de vida eterna nos dé fuerza y nos ayude a ser cada día más amigos tuyos, y por la presencia del Espíritu Santo seamos un solo cuerpo formado en el amor. Acuérdate de mis hermanos obispos, de mi indigno servidor tuyo y de todos los obispos. Llena los corazones de tus hijos con la alegría de la Pascua, para que la compartan con todos los hombres que viven tristes. Acuérdate también de nuestros hermanos que han muerto. Llénalos y concédenos que todos un día, junto con Cristo, con María, la Madre de Jesús, Nuestra Señora del Valle, con San José, San Expedito y todos los santos, vivamos contigo en el cielo para siempre. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado.
Movidos por ese espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, en especial del coronavirus, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz esté con ustedes, del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Bueno, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bueno, este Jesús lo reconocemos al partir el pan, presencia de Jesús. Vamos a comulgar espiritualmente, ya que no lo podemos hacer de forma sacramental. Los invito a cerrar los ojos y repetimos: Señor Jesús, yo sé que te puedo reconocer al partir el pan. Sé que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y como sé que no te puedo recibir en la hostia consagrada, yo deseo fervientemente que vengas a mi corazón espiritualmente. Y ahora en silencio vamos a comulgar espiritualmente. Le vamos a pedir a Jesús que venga a nuestro corazón de la misma manera que si lo recibiéramos en la hostia. Y ahora decimos: concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Bueno, una misa más. Esperemos que pronto volvamos a nuestras misas en presencia. Mientras tanto, las misas durante el tiempo de cuarentena, a través del canal de YouTube y a través de la transmisión por internet, las misas van a seguir. Voy a compartirlas con ustedes a las horas 18 y a las 22:30 de cada domingo. Bueno, que Dios los bendiga y tengan una buena semana. Les voy a dar la bendición final, la oración final y la bendición final. Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, no se olviden de que Jesús está. Aunque no lo veamos, Jesús está. Y cuando sientan que no están, oración amiga, y pídanle sentir su presencia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, los colme con el gozo de su bendición. Amén. Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia eterna. Amén. Y ustedes, resucitados con Él por el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, puedan llegar a la patria celestial. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Les rezamos a nuestra Madre la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.